Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a tejer un llavero de burrito. En México, este burrito lo conocemos por la mascota del Politécnico Nacional, que es una universidad. Es un pedido. Este sí es un pedido, igual que el puma y el león. Espero que les guste. Para las que son de otros países, lo puedes hacer como burrito normal. Y en vez de ponerle la P, puedes hacer otro tipo de gabancito que lleva encima y listo. Espero que te guste. El muñeco mide 18 centímetros hasta las orejas, 14 hasta la cabeza y 13 centímetros de largo. Espero que te guste. A continuación voy a darle la lista de materiales y regálame una manita arriba, un lindo comentario que te lo agradeceré muchísimo. Ok, ya vieron que voy a hacer el llavero del burro del Politécnico. Para las que son del extranjero, esta es una mascota de otra universidad famosa aquí en México, de las más grandes también. Y entonces, no tanto como la UNAM, disculpen, pero pues soy de la UNAM. Entonces, pero me pidieron un llavero. Entonces, vamos a ver qué tal me sale. Voy a tratar de que sea la proporción de la cabeza igual a los otros y que el cuerpo sea pequeño para que sea estilo chibi. Yo creo que ustedes ya lo vieron, por supuesto, porque ya vieron el resultado final. Espero que me salga. Me estoy hablando a Miriam del pasado. Y entonces, pues estoy viendo cómo hacerlo, porque la verdad no tengo idea de cómo hacerlo. Vamos a necesitar estambre. Yo estoy usando estambre angorita. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre, pero va a variar el tamaño, ¿ok? Dependiendo del estambre que utilicen, va a variar un poquito el tamaño, pero espero que salga casi del mismo tamaño. Vamos a necesitar color blanco para el cuerpo del burro. Voy a necesitar guinda o color como uva. Pues es que no es uva tampoco, sí es guinda. De hecho, se dice guinda el color. Es como un rojo, pero no rojo, sino es más tendiendo a morado. Para el adorno del que lleva el burro. Y negro para las espuelas o pezuñas. Para las pezuñas, el pelito. Y creo que ya. Vamos a necesitar 2 botones de 1.5 centímetros de diámetro. Voy a necesitar el arito para el llavero. ¿Qué más vamos a necesitar? Pues creo que ya. Y el relleno, ¿no? Pero y silicón líquido. Voy a necesitar un gancho del número 3. Ahí está. Y creo que ya. Voy a comenzar tejiendo la cabeza en esta ocasión para ir sacando la proporción del cuerpo después. Pero primero sacamos la cabeza. ¿Ok? Espero que les guste este video. Y vamos a comenzar tejiendo la cabeza. Voy a agarrar el color blanco. O voy a tomar el color blanco. Y vamos a hacer 2 cadenas. Ok. Antes de comenzar. Tú puedes quitar los subtítulos si hablas español. En la parte de abajo dice algo de más o unos puntitos. Ahí dale y aparecen los subtítulos. Quitas el closed caption, que es un CC. O a veces creo que en la compu sale diferente. Déjenme ver. Le das sobre... Ay, perdóname. Le das sobre el video y sale el primer iconito al lado de configuración, que es como un engrane.
Y ahí le das y le quitas que lo deseleccionas, o sea, quitas la selección de ese botón y se quitan los subtítulos. Si lo estás viendo por otro tipo de dispositivo, ese necesitas, arribita viene una CC y ahí dale y quítalos. Eso yo no lo puedo manipular, solamente ustedes lo pueden manipular, por eso se los digo. Ok, en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Este es el momento en que estoy media nerviosa de que digo, no me va a salir. En la vuelta 2, todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Y donde subo la cadena, ahí comienzo el primer punto. En esta ocasión va a ser aumento. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento. ¿Sale? En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. Ok. Voy a tejer de la vuelta 7 a la 14 punto por punto. Ok. Yo voy a marcar porque siempre me pierdo. Entonces, lo tejo punto por punto, son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cierro con un punto deslizado, subo con una cadena. ¿Ok? Entonces, tejemos de la vuelta 7 a la 14 y regreso. Ok, ya terminé hasta la vuelta 14 y en la vuelta 15 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. Ok, lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 17 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 18 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Ok, y es la última vuelta.
de la cabeza. Es que estoy viendo que si hago primero la cabeza va a quedar igual a las otras dos que hice. Es la misma clienta, entonces necesito que haya una simetricidad, que sean simétricos los muñecos para que se vean bonitos. Y entonces por eso empecé ahora con la cabeza. Y ya de ahí parto para hacer el cuerpo. Ok, entonces ya quedó la cabeza, ya la rellené. Si quieren la podemos rellenar un poquito más. Y vamos a rematar, pero voy a dejar estambre para unirla al cuerpo. ¿Ok? Así. Y ya quedó la cabeza. Vean. Ahora voy a hacer las orejas. No, voy a hacer el cuerpo. Con el cuerpo estaba pensando hacer voy a hacer como un cilindrito y de ahí parto, ¿ok? Pero estoy pensando si lo hago así como cilindro, como tal. Si no, lo voy a hacer y a ver qué tal me sale. Ustedes ya vieron el resultado final, ¿sale? Ok. Miren, tengo un cilindrito hecho y exactamente la medida que iba a hacerlo. Y no me gustó. No me latió. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a hacer diferente. Voy a hacer 12 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Más una. Voy a tejer en la segunda cadena, a partir de la segunda cadena, 11 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y en la 12ª cadena voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Jalo. Y aquí, luego, empiezo a tejer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, dejen corto esto, 7, 8, 9, 10. Y en la última hago un aumento. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Así. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena, un aumento, 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puntos bajos. 2 aumentos. Y luego tejo 10 puntos bajos. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos bajos. Vamos a hacer 11 puntos bajos y un aumento. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo. Espérame. Ay, perdonen, es que tengo que anotarlo porque si no se me va a olvidar. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. Luego tejo, según yo, 12 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tejo un aumento, un punto bajo, un aumento. Luego tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. No, miren, son 11 puntos bajos, un aumento y un punto bajo. Y cierro la vuelta. Entonces, en la vuelta 3 quedaron un punto bajo, un aumento, 12 puntos bajos, un aumento, un punto bajo, un aumento, 11 puntos bajos, un aumento y un punto bajo. ¿Ok? De la vuelta, de la vuelta 4 a la 8 voy a tejer punto por punto. No hay pierde. Tentativamente va a ser de la vuelta 4 a la 8. Voy a ver qué tal me va quedando. Vean, según yo me estoy basando un poquito en esta. Sí. De la vuelta 4, de la 4 a la 8 lo tejo y regreso. Vamos a ver cuántos puntos son. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 puntos bajos. ¿Ok? En cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya está quedando más o menos. Voy a agregarle 2 vueltas más para que sean las 10. ¿Ok? Entonces, sigo tejiendo punto por punto, 2 vueltas más, la 9 y 10. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Ya terminé las 10 vueltas y vamos a hacer esto. Voy a quitar y voy a empezar. Voy a tejer 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y voy a dejar 12 puntos libres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Voy a marcar
y regreso al tejido. Y me voy a brincar hasta donde está la marca. Aquí. Y voy a tejer un punto bajo ahí. Quito la marca y tejo 11 puntos bajos. 2, incluido el que acabo de hacer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y cierro la vuelta. Vean. En la vuelta 12 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 puntos bajos. ¿Ok? Voy a rematar, pero voy a dejar estambre para cerrar. ¿Ok? Remato. Y voy a cerrar aquí. Dejen agarrar una aguja. Ok. Voy a cerrar punto por punto. Así. Ahí, espérenme. Ahí está. Así. Es que fue la otra manera que se me ocurrió de hacer el cuerpecito. Para que se viera bonito. Porque sí, o sea, cilíndrico se veía como, ay, no sé, raro. Muy, muy raro. Voy a ver si le pongo algo de cuello. Ahorita lo vemos. Entonces, ahorita cierro aquí. Remato. Yo siempre remato 2 veces. No sé, es manía. Pero si ustedes quieren rematar una sola vez, no hay problema. Y paso entre lo cosido. Y vamos a rellenar. Vamos a ver qué tal queda. Y entonces, vean. Ahorita le damos la forma. Así. Así. Espérenme, que esto ya se... Ahí está. Ok. Esto iría así. Son los 12 puntos. ¿Cómo ven? ¿Lo dejo así? Pues creo que sí. Vamos a unirlo. Ok. Vamos a unir. Según yo, punto por punto, porque dejé 12 puntos bajos, ¿se acuerdan? Entonces son los 12 puntos bajos que tengo en la cabeza. Entonces, agarro y hago esto. Punto por punto, lo uno y regreso.
Vean. Acuérdense que el cuerpo va a quedar un poquito más pequeño porque son como cabezones los llaveros que estoy haciendo. Entonces, no se preocupen que se vea como desproporcional. Sí lo quiero así para que quede como cabezón. Creo que le dicen chibi a este estilo de muñequito. Entonces, lo termino de unir y regreso. Si sienten que les hace falta más relleno al cuerpo, pueden rellenar. Ok, miren, ya estoy haciendo las patitas. Está quedando bonito. No pensé que me quedara así, pero ok. Vamos a hacer una patita. Necesitamos las 4 patitas, pero yo voy a enseñarles a hacer una. Con color negro voy a tejer 2 cadenas y hago en la segunda cadena 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado y en la segunda vuelta subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Que estoy tejiendo a ciegas, porque no veo. Aquí va el aumento. Cierro con un punto deslizado y ya quedó. En la vuelta 3 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ahora voy a cambiar el color a color blanco. Entonces, ya saben, doblo la punta, jalo, estiro y hago esto. Así. Hago el amarre y voy a tejer en la vuelta 4 a la 7, punto por punto. No hay pierde. 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. Rematamos dejando estambre para pegarlo al cuerpo. ¿Sale? Entonces, de la vuelta 4 a la 7, vamos a tejer punto por punto. Ok, miren, las patitas las pegué en la mera orillita donde empezamos la primera vuelta y hago esto. La detengo y la pego así, puntito por puntito. Así. Y una la pego de la mitad para allá y la otra la pego de la mitad para acá. Así que quede proporcionada y las pego, ¿ok? Es sencillo pegarlas, no necesito hacer el video porque vean. Las estoy pegando bien, ¿ok? Y va a ser en el límite del cuerpo del burrito, ¿ok? Esta creo que ya se me movió por andar haciéndolo mal, por estar grabando y, y hablando. Como decía mi esposo, es que hay unas personas que no pueden hablar, caminar y respirar. Le digo, esta soy yo. Porque sí me cuesta. ¿Ok? Entonces, así lo pegan de punto por punto. Lo pegamos
y regresamos, ¿ok? Vean, ahora sí lo va a pegar bien. Es así y va de aquí para acá, ¿ok? Y si ven la línea de en medio, lo voy a, la respeto para que sea la división de hacia dónde va la patita, ¿ok? Así. Entonces, ya empezó a molestar Chompis. Véanla, óiganla, que hasta el cascabelito que le puse. Es que luego se nos perdía, y por eso le pusimos un cascabel. Es que se va y se pierde en el jardín. Y entonces le digo a mi esposo, creo que hay que ponerle un cascabel. Y por eso trae cascabel. ¿Sale? Entonces, pegamos las 4 patitas y regresamos para hacer las orejas. Ok. ¿Sale? Miren, ya quedó. Entonces, vamos a hacer las orejas ahora y regreso. Ok, miren. Entonces, vean la orejita, ¿ok? Entonces, vamos a tejerla. Con el color blanco voy a hacer 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado y en la segunda vuelta subo con una cadena y tejo punto por punto. Ah, no, sí, punto por punto. Son 6 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos. No me voy porque ya, o sea, ya dijo, ya lo voy a terminar. ¿Ok? Ahí está. Luego, en la vuelta 4 voy a hacer punto por punto. Son 9 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Ahí va. Y va la última. Ok. Y cierro con un punto deslizado. Ahora, en la vuelta 6 a la 8 voy a tejer punto por punto. Lo tejo, son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. ¿Ok? Esperen, es que ya está molestando Chompis que quiere jugar. Espérenme. Es que ya es la última vuelta, por eso no la pelo ahorita. Y es que si agarro su juguete, me ensucio las manos, tengo que volver a lavármelas. Ay, no, y es un relajo. Ok. Ya que terminamos, voy a rematar, pero dejo un poco de estambre para rematar y pegarlo en la cabeza. No, Chompis, me lastimas. No, chaparrita. Ok. Entonces, oye, es que tiene las garras bien afiladas y por más que se las corto no queda. Ok, vamos a hacer esto. Voy a partirla a la mitad y miren, en la esquina voy a hacer esto. Espérame, chaparra. Espérame nada más tantito. Y vean, voy a dejar de separación el centro
y entre la vuelta 2 y 3 voy a pasar el estambre y atravieso la oreja y otra vez paso el estambre por debajo y atravieso la oreja, y aquí atrás voy a pasar un pellizquito y recojo esta parte de atrás, remato. Ella se fue con mi esposa. Me fue a acusar. Remato. Ahí viene. Entonces, así. Ya quedó. Y veo. Ok. Ahora vamos a hacer la trompita. Ok. Para hacer la trompita necesitamos hacer 4 cadenas. 3, 4, 5 cadenas. Más una. A partir de la segunda cadena voy a tejer 4 cadenas. Ay, perdónenme, quién sabe qué le pasó a mi garganta. 4 cadenas, 4 puntos bajos. Y en la quinta cadena voy a hacer 3 puntos bajos. Giro y aquí en la cadenita que queda aquí abajo voy a tejer 3 puntos bajos. 2, 3 y un aumento. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta, dejen anoto. Ok, en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y hago un aumento, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 2 aumentos, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. 4 puntos bajos, un aumento. Y voy a tejer de la vuelta 3 a la 4, punto por punto. No hay pierde. ¿Ok? No necesitan contar. Miren, confíen así en mí y verán que sí sale. Es que si empiezan a contar, no sé por qué no le sale y no le sale. Y es muy sencillito. O sea, si sigues lo que te estoy diciendo, sale a la primera. Pero si empiezan a querer contar, es donde empiezan los problemas. ¿Ok? Llevo la vuelta 3. Me falta la vuelta 4. A ver, veamos. No, adivinen qué. Lo voy a dejar hasta la vuelta 3. ¿Sí? Creo que queda mejor. Dejen, a ver, si me esperan un poquito. Hago la vuelta 4 y vemos qué tal sale. A veces es así. Yo voy haciendo y si no me late, lo quito y lo vuelvo a poner y así. Y desbarato y vuelvo a hacer. Y no es tan sencillo hacer el patrón, ¿eh? Y luego que yo no sé dibujar, ya vieron cómo voy haciendo mi patrón. Y voy anotando, o sea, voy haciéndoles el video y voy anotando. A ver, ¿ya quedó la vuelta 4? No, sí quedó mejor con la vuelta 4. ¿Ok? Entonces, vamos a rematar dejando estambre. Y de una vez remato y lo pegamos. Ok, ya lo rellené con poquita borra o bueno. Y entonces, pónganlo aquí. De tal manera que llegue a la vuelta 3. 3 del cuello para arriba.
Más o menos. O sea, si no le sale exactamente, no hay problema. ¿Ok? Y vean, sin moverlo, lo estoy tratando de pegar. Y traten que quede centrado al cuerpo. Así. Ahí está. Así. Y vean, de aquí lo van a empujar un poquito hacia arriba. Que quede un poquito más hacia arriba. Eso le da otra vista a la trompita. A veces los pequeños detalles, como son los que cambian el animalito. De veras, aunque ustedes hagan la misma trompita en otro animal, si le cambian tantito como lo pegan, cambia totalmente la carita. Y vean. Y no me fui muy recta aquí, como que lo hice un poquito circular. Y abajo sí lo hice recto. Entonces, así. Y vean. Remato. Y lo mando por otro lado. Así. Hasta aquí nos falta la colita. No, todavía no nos falta. Todavía nos falta. Entonces, voy a ponerle unos poritos de vaca. Bueno, no, o sea, así decimos en mi familia, pero voy a poner unos, ¿saben qué? Dejen veo con botones de chambrita. Ok, miren, sí quedaron. Entonces, vamos a tener, bueno, estos no sé qué tan difícil sean de conseguir. Son unos, botones de chambrita, de ropita para bebé. Y yo los conseguí en la Parisina. Y entonces, la Parisina es una tienda aquí en México. Ay, que se vuelven locas. De verdad es que venden telas, relleno, botones, silicón, de todo venden. Entonces uno, ¿verdad que las de México ya saben, ¿no? Dijo, nos volvemos locas estando ahí. Entonces ahí los conseguí. Y estaban como en descuento, porque creo que me costó $1 con 20 centavos la bolsita de la docena. Vean, en color azul, pero nos quedó bien, miren. Ahora, vamos a ver si pego de una vez los ojitos. De una vez. Para que hasta ahí queden... Ah, no, nos falta la cola. Para las que quieran hacer un burrito, lo puedan hacer. Lo extra es para las que son de México, que saben qué es lo que estoy haciendo. Que es un burrito, que es una mascota universitaria. Miren. A ver. Sí, más pegados. Entonces, sí, es una mascota universitaria. Entonces, hagan de cuenta que simbólicamente hacen una piñata. Bueno, eso era hace mucho tiempo, yo creo. De que hacían una piñata de burro y era la quema del burro y ahí en la Universidad de la UNAM, porque son universidades rivales. Entonces, quemaban el burro. Ay, no. Yo sé que para muchas esto es como un ofensivo, pero de tener mascotas así, pero es que esto ya es de años, o sea, esto no es de ahorita. O sea, estas universidades tienen
siglos, creo. Entonces, eso sí ya es de años. Pero la rivalidad también es de años, o sea, que los del Poli contra los de la UNAM. Entonces, vean, hasta ahorita vamos bien. Si tú quieres hacer un burrito, hasta aquí vamos bien, ¿sí? Y ya quedó el burrito. Nada más nos falta la colita. Pero lo demás que le voy a poner, o sea, que lleva aquí como un chalecito en guinda, es porque los colores de la universidad es blanco con guinda. Los de CU, bueno, de la ciudad universitaria, esos son dorado con azul marino. Que por eso hice el puma con esos colores. Entonces vamos a hacer la colita. Voy a hacer la colita, así. Voy a tejer 4 cadenas. 2, 3, 4. Las voy a cerrar en forma de círculo. Me voy a la primera cadena y paso un punto deslizado. Después hago una cadena y ahí mismo hago el primer punto. Es 1, 2, 3 y 4. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Trato de voltear el tejido porque se va hacia abajo. Ahí está. Así. Y voy a tejer de la vuelta 2 a la 5, punto por punto. ¿Ok? Así. Son 4 puntos bajos en cada vuelta. ¿Qué les iba a decir? Voy a hacerle las mechitas en color negro, pero si ustedes las quieren hacer en blanco, la pueden hacer en blanco. Ahora sí que ahí es al gusto. Van 2, 3, 4. Porque la cola del burro es más corta. Así. Y va la última vuelta. Pensé que me iba a tardar más y no. Como que hoy ando inspirada. Ando muy inspirada. Entonces, aquí. Ya terminé la vuelta 5. Ahí está. Y voy a dejar estambre para unir al cuerpo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, miren, tengo un poquito de estambre negro. Y entonces voy a partir como en 4. Sí, en 4. Así, así. Y entonces voy a pasar en la punta, atravieso la colita y agarro. Ahí está, espérenme. Es que no es tan fácil. Mis uñas no me dejan, creo que hay que cortarlas. Así. No sé si oyen los pajaritos. Es lo que amo mucho de mi casa. Los pajaritos también. Luego nada más están discutiendo entre ellos. Ay. Y los regaño. Les digo que no peleen. Nada más se me quedan viendo como diciendo, ay, no te metas. En serio. Y luego no están en la barda viéndome como diciendo, ya, o sea, ni te metas con nosotros. Ok. Vamos aquí. Y en la parte esta donde sobresale tantito que voy a pasar la colita. Y vean. Dice mi esposo, un día se te van a aventar, vas a ver, por andarlos regañando. Digo, sí.
Hijo, tengo que tener cuidado con estos pájaros gordos, porque están bien gorditos. Ok, a ver, remato y me voy hacia otro lado. Y ya quedó el burrito. Así. Vean. ¡Ay, me quedó hermoso! Me encantó. Me encantó. De veras que no pensé que me fuera a salir así. ¿Ok? Hasta aquí, para las que son internacionales, es el burrito. Y el llaverito lo voy a pegar aquí. No en la cabeza. Aquí a la mitad. Va a ir aquí. O donde ustedes gusten, pero yo lo voy a pegar ahí. Aquí. Aquí lo voy a pegar para que agarre compensado el peso de la cabeza del burrito y quede bien. Pero para las que son de México nos falta el chalecito de aquí. Ok, para el chal voy a hacer en color guinda. Color guinda. Voy a tejer, ¿qué serán? 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Medimos. Sí, 10 cadenas. Más una. Y vamos a tejer 10 puntos bajos. ¿Ok? Así. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Espero que les esté gustando el tutorial. Muchas sí les cuesta un poquito hacer también figuras pequeñas. A mí me cuesta muchísimo, nada más que este es pedido, dijo. Este es un pedido. Y la verdad, sí necesito el dinero. Entonces, ¿lo haces o lo haces? Volteas el tejido. O sea, lo giras, subes con una cadena y tejes punto por punto. Vamos a tejer, ¿qué serán? Unas 8 vueltas. ¿Cómo ven? Dejemos 8 vueltas. Ñam, 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 ñam. Vamos tentativamente a tejer 8 vueltas así. De 10 puntos bajos cada vuelta. Giro cuando termino, subo con una cadena y lo tejo. Lo tejo tentativamente 8 vueltas, que casi estoy segura que van a ser 10. No sé por qué, pero creo que van a ser 10 o 12. Pero lo tejemos, porque es que este estambre es un poquito más grueso. Lo tejo y regreso. Y se me había olvidado pedirles fieltro blanco para hacer la P de Politécnico. ¿Ok? Pero eso ahorita. Que de hecho lleva un como cono de esos que son para gritar, ¿verdad? Pero veo bien el escudo del Politécnico. Una disculpa para los del Politécnico porque no recuerdo su logo. Y pues ahí sí les fallo. Pero checo bien y regreso. Entonces, tentativamente tejo de la vuelta 2 a la 8 y regreso. Ah, miren, pues aquí llevo 5 vueltas. Espérenme. De una vez medimos y de una vez aclaramos el asunto. Son 2, 4, 5. ¿Saben qué? Si son 10 vueltas. Entonces, tejemos 10 vueltas y regreso. Ok, disculpen que use luz, pero es que ahora sí ya se nubló otra vez. Miren, la había hecho con 10 cadenas, pero le tuve que quitar 2 porque mi estambre es muy grueso. Eso sí van a tener que hacerlo ustedes así conforme vayan viendo, porque el mío estaba muy grueso. Y miren, llevo 12 vueltas y no completo, entonces lo voy a hacer hasta la vuelta 15. Esta parte sí, depende mucho de lo que ustedes quieran, pero ya les enseñé más o menos cómo hacerlo. En mi caso lo hice de 8 cadenas y voy a meterle 15 vueltas. Si tu estambre es más delgado
igual y si te sale con 10 cadenas y las vueltas ahí sí no sé. Yo creo que necesitarías más de 15. Depende. Entonces, el chiste es que nada más caiga así hacia un lado, hacia ambos lados el tapetito y ya, ¿ok? Lo termino y regreso. Ya cuando encuentre las 15 vueltas y vea que ya quedó, lo voy a rematar y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, voy a pegar en la orilla, menos en esta parte. En la de en medio, no voy a pegar porque voy a coser lo del gancho del llavero. ¿Ok? Entonces, vean. Voy a hacer esto. Y para que se refuerce, voy a ponerle aquí y aquí. Y voy a dejar una parte de en medio para que ahí pueda yo coser el hilo. Así. Ajá. Y ya quedó. Entonces, voy a tomar un pedazo de estambre de guinda y voy a hacer esto. Así. Voy a hacer un nudo. Otro nudo más grande. Ahí está. Y lo voy a pasar por el blanco y el lila. Por los dos, pellejitos, dijo. Por la piel blanca y por el... es que no sé cómo se llama. Y lo paso por la cadena. Trato de reforzarlo bien. Ahí está. Y entonces, voy a rematar de un lado. Vuelvo a rematar. Y lo clavo y lo paso por otro lado. ¿Ok? Y ya quedó. Me falta la P, la voy a hacer en fieltro. Pues ya lo terminé. Mide 18 centímetros tomando las orejas y 14 nada más hasta aquí. Y mide 13 centímetros de aquí a acá. Espero que les haya gustado este tutorial. Yo sé que muchos son de otros países y que pues realmente no saben quiénes son. Pero espero que les guste este llavero de burrito y nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame una manita arriba, un lindo comentario y te lo agradeceré muchísimo. Mil gracias. Nos vemos en el siguiente tutorial.